En el episodio de hoy vamos a aprender de Oritech y todo lo necesario para automatizar todo lo que vamos a necesitar para craftear la estrella eventualmente. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods y esto es Sky. Hoy solamente vamos a hablar de Oritech y vamos a aprender Oritech hasta cuando lo necesitemos. No creo que vayamos pues a adentrarnos demasiado en ese mod. Es la primera vez que uso ese mod, de hecho, pero pues obviamente pues ustedes saben que me informo y todo. Y me he dado cuenta que con este mod se pueden hacer unas cosas increíblemente poderosas. Algo como, por ejemplo, un encantamiento con, no sé, Sharpness 255. es en serio, 255. Pero eso no vamos a hacerlo el día de hoy. Hoy solamente vamos a generar o a crear los materiales que necesitamos para la estrella. De hecho, son solamente 3 materiales, pero pues tenemos que entrarnos bastantico en lo que viene a ser ese mod. Además de que, pues, por aprender, quiero usar todo lo que sea posible el mod. Lo digo porque hay otras maneras de generar uno que otro material y pues eventualmente vamos a automatizar las cosas con uno que otro mod diferente, como abejas. Sí, abejas. Vamos a usar Powa para una parte, pero nuevamente vamos a intentar usar el mod hasta donde más se pueda. Bueno, ahorita va a estar en esta habitación, no creo que la ocupe toda, pero en el centro es en donde quiero poner la máquina más grande que tenemos que hacer, que de hecho es como 6x6 y por los lados tiene unos brazos gigantes, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. ¿Cuáles son los items que vamos a crear? De hecho, acá tengo ya todo listo, ya tengo esta la abejita que voy a crear y necesitamos entonces para la estrella. En el Nexium Emitter vamos a necesitar un superconductor que pide en un assembler, Flux Gates, Dubious Container, Energite Ingot y Electromingot. El Electromingot es lo más fácil todo, es una simple receta de crafteo, pero pues cosas como el Fluxgate pide Processing Unit, pide Fluxite y bueno, platino es lo más fácil del mundo y pues bueno, eso tiene recetas ahí para atrás que pues vamos a ir hablando ahí en el camino. Dos de los materiales que vamos a intentar automatizar de alguna manera, y cuando digo automatizar es como tener una cantidad mínima en el inventario, van a ser las plastic sheets y también los carbon fiber strands, porque varias recetas usan estas cosas, entonces los vamos a automatizar hasta que hayan más o menos como 500 en el inventario. En el Improbable Probability Device necesitamos un Large Energy Storage, que esto pues tiene varias cosas, pero en realidad todo es muy fácil. Este Energy Ingot es muy fácil de hacer. Lo vamos a intentar hacer con esta receta. Nuevamente quiero intentar usar el mod lo más que se pueda. Además de que este mod estéticamente es hermoso. Entonces, pues lo podemos crear de esta manera, pero pues si se dan cuenta también lo podemos crear con Energizing Orb. Este material también lo podemos crear con Energizing Orbs. Y no queremos eso. De hecho, lo quiero automatizar eventualmente con pues, todo lo que sea posible con Oritech. Y por último, vamos a necesitar hacer un Manhattan Module. Esta cosa es una bomba gigante. O sea, deja un hueco gigante. Y acá es en donde vamos a usar la abejita. Porque este material, este Plutonium Pellet, se hace con Plutonium Dust. Y el Plutonium Dust es un fastidiosito de hacer. De alguna manera, pues no es así como que, oh my god, no, pues qué cosa más horrible de hacer. No, pero pues sí vamos a pedir bastante. Y pues está, de hecho, es así tal cual es como se ve en el mundo real. Pero esto lo vamos a automatizar con abejitas. Vamos a hacer una abeja de Uranite, que pues es muy fácil. Es una Radioactive Bee. Tengo que darle Plutonium 2, entonces solamente tengo que hacer 5 Plutonium Dusts. Eso los voy a hacer muy seguramente con Powa, haciendo esos Uranite Crystals que se craftean en un Ender Crafting, entonces pues no tiene mucha ciencia. Y ya el resto de cosas, como el Heisenberg Compressors, es exactamente lo mismo de antes. Como se dan cuenta, esto ya lo habíamos visto en una receta hace un segundo. Y este Duratium es también fácil de hacer en un Alloying, que es Platinum y Netherite. Entonces no vamos a tener ningún problema. Y de hecho se me olvidó algo más que vamos a tener que automatizar, así como que se mantengan unos 500, va a ser este Enderic Compound, porque vamos a usar bastante de ese Enderic Compound. Bueno, entonces vamos a comenzar automatizando el primer material importante, Carbon Fiber Strands. Esto se hace con Coal Dust y pues bueno, el Coal Dust es simplemente como pasar coal por un crusher. Ya eso ya lo tenemos más que hecho. Y de hecho acá voy a usar creo que estoy generando un montón de Hop Graphite, no recuerdo muy bien. De hecho, no estoy generando absolutamente nada de Hop Graphite. Entonces lo vamos a hacer con Coal Dust. Esto, pues primero hay que hacer la receta para el Crusher. Y ya con eso estamos completos. Ahora vamos a necesitar el Centrifuge, obviamente que pues es lo que procesa, lo que crea este material.
Y pues yo ya tengo varias recetas de crafteo hechas, obviamente las hago desde antes, entonces pues esto no tiene mucha ciencia de hacer, es puros materiales que tenemos desde antes, como de Minecraft tal cual. Entonces, de hecho, de estos voy a hacer bastantes. Hagamos 4 por ahora. Y de hecho, cada máquina pide un core. Hay 7 tiers de cores, lo que permite cada uno de estos tiers es aumentar como más mejoras a la máquina al final. El más bajito es el Primitive Machine Core y el más alto es el Ultimate Machine Core. Este sí ya pide bastantes cositas pues para hacer. Entonces, si no estoy mal, hasta el que podemos hacer es no, este todavía no porque piden Dairy Compound y todavía no tenemos de Dairy Compound. Entonces, al comienzo, el mejor que podemos hacer es Improved Machine Core, que solamente pide níquel y redstone. Entonces, esto no tiene nada de ciencia. Esto por ahora no lo voy a automatizar porque eventualmente quiero pues automatizar las recetas más grandes. Y es tan fácil como venir y vamos a poner esto, yo creo que más o menos por acá. Y le ponemos su core, su centro en la parte de arriba. Le damos clic y se crea la máquina, se ve hermosa, la verdad me gustan mucho las animaciones que tiene este mod. Por los lados tiene como para conectarle los mods o las mejoras. Y de hecho por eso lo voy a mover un poquito por acá. Y bueno, entonces ¿cómo funciona esto? Obviamente, como todo, tenemos que ponerle una gate a esto. Bueno, pues algo que genere energía. Y si no estoy mal, lo podemos poner incluso hasta arriba si queremos. Y de hecho, yo creo que todo esto lo va a poner arriba y ya comienza a recibir energía. Acá pues podemos ver los addons, acá podemos ver que por los lados es donde se conecta cada uno de esos addons. Iría hacia estos lados, pero bueno, de hecho tengo que moverlo porque los addons de esta máquina no pueden quedar usando los mismos de esta máquina. Y listo, y ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pasarle solamente Coal Dust y bueno, para eso necesitamos Apply Energy Sticks. Y la verdad, esto se lo va a poner solamente un export. No quiero como que pedir recetas o pedir como un material X cada X cantidad de tiempo, sino quiero que se esté generando pues todo el tiempo, ¿cierto? Le vamos a poner una crafting card y le vamos a poner que pase coal dust. Y listo, ya entonces con esto estamos recibiendo y estamos generando el carbon fiber strands. Ahora vamos a crear un drawer y ese drawer creería yo que lo mejor es que lo pongamos hacia acá. Vamos a ponerle un cooler upgrade. Yo automaticé esa receta porque lo uso bastante. Y esto lo vamos a poner que jalete atrás de esta manera. Y ahí vamos a empezar a ver el contenido. Vamos a sellarlo, vamos a cerrarlo y lo vamos a agregar a nuestro inventario para poderlo ver desde nuestra interfaz de Apply Energy Sticks. En este caso, esto si no estoy mal guarda, bueno, 2K es bastante. De hecho, como con 500 para mí estaba bien. Sin embargo, pues lo voy a dejar ahí quieto, no le voy a poner ningún upgrade, no le voy a poner void upgrade, no le voy a poner nada más. Así cuando llegue a su capacidad va a llenar el segundo inventario que vendría a ser el del centrifuge y cuando eso se llene pues va a dejar de generar esa receta en específico. Ahora el segundo material que vamos a necesitar plastic sheets. Estas plastic sheets hay varias maneras de hacerlo, obviamente la mejor y la más fácil va a ser con agua porque esto es un mineral slurry que pues esto pide hacer otras cosas y pues tener otros materiales que pues no queremos meternos tanto por allá. Entonces con agua y con, creería yo que raw biopolymer es como lo más fácil. De hecho lo más fácil sería haciendo otro centrifuge que va a estar creando solamente estas cosas. Entonces por eso está este a este lado. Entonces este señor va a estar recibiendo agua y packed wheat. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, porque esto si se dan cuenta, esto no tiene ninguna interfaz de líquidos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo llamado fluid add-on, que es esta cosita. Y creo que con uno está bien, si no estoy mal. Vamos a ver si solamente con uno queda bien. Eso si no estoy mal se pone pues por los lados de los add-ons, o sea, acá atrás. Y ya, efectivamente ya solamente con eso ya comienza a recibir agua. Entonces acá vamos a poner un export que va a enviar agua, una crafting card y el packed, de hecho se lo tengo acá, el packed wheat. Y con eso este señor ya debería trabajar. Está recibiendo el agua primero, ahí ya también recibió el packed wheat y ahora va a crear entonces el raw biopolymer. No va a crear ningún otro líquido, entonces lo que queremos es con pipes pasar ese raw biopolymer hacia este centrifuge que solamente va a recibir eso y también tenemos que ponerle una mejora de fluido porque tiene que recibir agua también. Entonces fluidos para que reciba, ya está. Listo, entonces este también le vamos a poner un export y le vamos a decir que envíe
water, pues bueno, agua. Y esto estaría perfecto todo. Y ahora las pipes, quiero usar las mismas pipes del mod. Se llaman Iron Pipe. Y quiero estas transparentes que se ven bonitas, de hecho. Y lo único que tendríamos que hacer, pues obviamente, sería conectarla. Y esto para poner el output, solamente le damos clic como con la mano y ya clic derecho. Y acá comenzamos a ver esto. Esto no está conectado aún, entonces pues claramente no está recibiendo agua. Ahora sí, y cuando pues ya comience o cuando ya esté más lleno de agua va a comenzar a trabajar, ahí lo está haciendo y va a crear pues su plastic sheet. Igual que la otra lo vamos a cerrar y lo vamos a agregar a nuestro sistema de drawers. Entonces los dos materiales más importantes, esto pues como nos damos cuenta esto trabaja súper lento, entonces sería una buena idea o automatizar otra, de hecho podríamos automatizar otra hacia este otro lado para que pues también haga estas plastic sheets o eventualmente vamos a poder poner speed add-ons, estos cositos y de hecho hasta ya lo podemos hacer, ya le podemos poner speed add-ons. Solo que no sé cómo los voy a conectar, porque pues ustedes saben que yo tengo problema con el orden y pues que todo se vea bonito y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer. Y ahora el último material importante que tenemos que generar así por montones, que de hecho también se puede en el centrifuge, es el Ender Compound, simplemente Ender Dust. Pasarlo en un centrifuge, que ese vendría a ser el último. También podemos pasar Skulk, pero pues tenemos muchísimas más Ender Pearls que cualquier otra cosa. Entonces me interesa más esta receta. Y igual que todo el resto de las máquinas, lo vamos a poner con un export. Este export va a enviar el Ender Dust, o sea, esto. Acá, una crafting card para que craftee ese material todo el tiempo. Y con simplemente conectarlo y ponerle energía, porque él no tiene energía, va a comenzar a generar ese Enderic Compound. Y sí, señores, igual que el resto lo cerramos, lo agregamos a nuestro sistema. Y listo, ya tenemos la producción de los materiales más importantes que vamos a necesitar en este mod. Digamos que ya podríamos seguir avanzando con pues lo que es siguiente a el resto de materiales que vamos a necesitar para crear los otros materiales que van a ser usados en la estrella. Bueno, entonces ya podemos craftear nuestro primer assembler. Si assembler ya podemos usar plastic sheets, ya podemos usar carbon fiber strands y también ya podemos usar las otras dos cosas para crear processing units. Luego vamos a tener que automatizar este Flocksite, que este Flocksite lo podemos hacer en un centrifuge, en un fragmenting y también con un enderic laser block. Pero pues esto es lo que no quiero hacer de esta manera o no estoy seguro, lo voy a pensar. Pero pues también lo puedo hacer con abejas, entonces incluso lo puedo hacer con energizing orbs. Entonces no estoy seguro si quiero usar estos enderic lasers porque o sea, esto no es difícil de automatizar, en realidad es muy fácil. Y no, sí, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Entonces, los assemblers los vamos, yo creo que los podemos poner como acá hacia este lado. Ellos usan 3 machine cores y de esta manera. Le damos clic y crean el assembler muy lindo, muy hermoso. Me encantan esas gráficas, esas cosas que tiene este mod. Le vamos a poner energía en cualquier lado. De hecho, como dije ahorita, prefiero ponerle toda la energía por la parte de arriba y ya pues simplemente nos queda pasarle los materiales que tenemos que pasarle, ¿cierto? Este, como podemos darnos cuenta, también funciona exactamente de la misma manera que el anterior. O sea que estas máquinas a las que les podemos conectar como add-ons para que funcionen más rápido, si así lo queremos. De hecho, ya lo podemos hacer con cualquiera de estas máquinas, pero pues no sé. Yo creo que de hecho a esta más que todo sí va a tocar ponerle, y a estas dos va a tocar ponerles como mejoras de velocidad porque trabajan súper lento. Y lo primero que vamos a hacer es, esto no creo que yo lo quiera automatizar al 100%. De hecho, yo creo que este sí le voy a poner parent providers para pedirlos cada que los necesite, porque este assembler va a hacer o puede hacer varias cosas. Entonces vamos a ver qué tanto se puede automatizar, pues como normalmente lo automatizamos las cosas con parent providers, poniéndolo uno por abajo. Y entonces la primera receta que vamos a necesitar va a ser este Enderic Lens. Ya tengo para hacer este Adamant Ingot, que es también súper fácil, níquel y de diamantes, y el resto de materiales ya lo tenemos, entonces lo voy a enviar en ese orden. Espero funcione normal, creería yo que sí. Y esto lo quiero bloquear hasta que envíe el primer resultado
Ahora vamos a ver. De hecho, no, esto no creo que funcione así porque las máquinas de Oritech no tienen una manera como de enviar las cosas directamente hacia algún lugar. Acá como lo hicimos con estas máquinas que le pusimos o un drawer o le pusimos unas pipes para que pudieran sacar los materiales, entonces tendríamos que inventar alguna manera para que esto funcione, tendríamos que inventar alguna manera para que el parent provider ponga los materiales en otra, como en otra interfaz, no sé, o en otra parte, y luego sí los devuelva. Y bueno, como a mí la verdad, esto, bueno, perdónenme porque pues yo uso mucho modular routers, pero pues es que no sé si me hace que es tan útil y tan fácil de hacer. Lo vamos a intentar con un modular router. Le vamos a decir entonces que jale de acá. Solamente va a jalar en Derek Lens y pues esto lo puedo seguir automatizando en caso de que pues lo necesite y así lo quiero. Y le ponemos un sender que envíe las cosas acá. Debería funcionar. Debería. Y listo, ya esto está conectado. Entonces, si pido en Derek, esto debería funcionar. Vamos a ver. Ok, envía los materiales bien, está crafteando bien también. Y cuando esto se cree en Derek Lane, ok, funciona. Perdón, o sea, es que, no sé, esto se me hace que es como la solución más fácil de todos. Podríamos hacer como una subnet y otras cosas de Planet Energistics que son más complicadas, pero no me gusta como complicarme tanto. En realidad, Modular Routers es el mejor mod del mundo. Y pues ya en adelante, si quiero automatizar cualquier otra cosa, simplemente le agrego en el whitelist el otro item que quiero agregar y pues así sucesivamente. Y si quiero poner más de una cosa, pues agrego otro y pues bueno. Es muy fácil de automatizarlo, ¿cierto? Y listo, tenemos entonces nuestro primer Ender Laser. Esto lo vamos a poner, pongámoslo, creo que acá escondido un poquito. Esta cosa es muy peligrosa y es genial. Él solamente pide un core y crea como esta manito hermosa que nos sigue para todo lado. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar a automatizar lo que queremos automatizar. Entonces vamos a hacer Flockside. Ese Flockside lo vamos a hacer con Stenderic. Y esto va a ser lo va a sacar de los Amethyst Clusters. Entonces, ¿de dónde salen los Amethyst Clusters? De los Amethyst de los Boring Amethyst. Entonces ya tenemos el Boring Amethyst. Con esto hay que tener mucho cuidado porque recordemos que no lo podemos tomar así como cualquier cosa. A poner, yo creo que acá quedaría bien. Y lo único que tenemos que hacer es configurar para que este señor le apunte a él. Y ya, no es más. ¿Cómo hacemos eso? Con un Target Designator, la cosita. Pero antes de eso tenemos que hacer Processing Units, que pues se hacen de esta manera en un Assembler. Bueno, acabo de encontrar un problema con esto y es que cuando pido más de una, por algún motivo, esto no hace más de uno. Entonces, digamos, si le quiero pedir, no sé, tres, por ejemplo, o sea, parece que si envía todos los materiales, no, ponerle tres otra vez, parece como si enviara todos los materiales, pero en realidad solamente envía como un batch y es como si quedara bloqueado, si no estoy mal, queda como pendiente el resto de cosas por algún extraño motivo. No sé por qué no lo envía hacia arriba. Dice que el crafteo está bloqueado, como si no lo enviara al sistema. O sea, igual esto lo que está haciendo es que lo está enviando directamente hacia ese Extended Pattern Provider. Entonces los materiales prácticamente no los está enviando porque es como si no recibiera la siguiente receta de crafteo. Envía el resto de los materiales, pero aún así vamos a probar así normal a ver si los envía. Ahí envió un batch y debería enviar otro después de ese. Y no, la receta queda como guardada ahí, como pendiente, y como si estuviese crafteando uno nuevo, pero no está crafteando nada más por algún extraño motivo. Pero bueno, eso después lo arreglaremos. Por ahora, pues ya tenemos lo que necesitamos. El Target Designator. Esto, si no estoy mal, le tengo que dar clic a esto y le digo a él con Shift clic que lo mire y trabaje con él. Una vez le pongamos energía, que creo que de hecho le puedo poner arriba también. Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces como que lo mira, le tira un láser y le hace crecer los Amethyst Cluster mucho más rápido. Y cada que crecen los Amethyst Clusters, este señor va haciendo Flockside. Entonces, creo que ya eso es todo. Pues es muy fácil hacer Flockside en realidad. Le vamos a poner un Growth Accelerator a esto en la parte de abajo. Y le vamos a poner que crezca solamente hacia arriba de esa manera. Entonces, una vez quitemos estos, creo que ahora, pues, ahora solamente van a crecer hacia arriba, pero no sé si entonces ahora tengo que decirle que
mire ese clúster de arriba. Efectivamente, sí, eso es lo que tengo que hacer. Y esto ni siquiera tiene energía. Y ahora sí, ya con energía, entonces pues crece casi que automáticamente. Esto de acá, Block Site, creo que podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con todo. Vamos a poner su inventario como, no sé, hacia este lado puede ser. Y le vamos a decir que jale de el sur y lo bloqueamos, lo agregamos. Y listo, ya lo podemos ver en nuestro inventario. Entonces, bueno, volvemos entonces a nuestro assembler que por algún motivo no crea más de una receta. Tendremos que enviar una por una, pero pues siento que eso no sería la solución final del todo. Y no entiendo por qué no envía después de que pues ya craftea una sola cosa, si pues todo está configurado normal y bien. Vamos a probar de esta manera. Entonces, en vez de ponerle el sender module a este pattern, le vamos a decir que solamente le vamos a poner un import para que pues jale lo que está en el buffer. A ver si de esa manera lo reconocí, de esa manera funciona. Voy a hacer entonces dos de estos otra vez, a ver qué pasa. Acá debería recibir la receta en cualquier momento. Ahí está, la jala el modular router, la debería enviar al sistema, ya que el sistema ya debería identificar que se hizo uno de estos, pero pues sigue sin funcionar. Vamos a intentar con una subnetwork. Una subnetwork es como algo aparte de Applied Energy Sticks, no es directamente nuestro inventario de Applied Energy Sticks, sino que es un inventario aparte, pero sigue siendo Applied Energy Sticks y es relativamente fácil de hacer. Entonces, Subnetwork necesita como su propio inventario, ¿cierto? Entonces, vamos a tener ahí un storage bus conectado y su inventario prácticamente va a ser esto, que de hecho por algún motivo está, no sé por qué están viendo time fluids, what the fuck. Y bueno, eso es lo que pasa cuando conectamos las cosas así antes de hacer cualquier cosa. Entonces, van a estar conectados así. Muy seguramente lo voy a tener que quitar, listo. Y entonces la subnetwork tiene que tener su propio inventario va a ser lo que tenga acá en este parent provider. Y si se dieron cuenta, entonces al ser un inventario extra, nuestra network, si estuviese nuestra network conectada a ese inventario, va a ocupar ese espacio con lo que encuentre que necesita inventario en algún lado. Entonces eso no lo queremos. Tenemos un import. El import lo que hace es que pues va a sacar de ahí el material y lo va a enviar a su inventario, que pues vendría a ser este storage bus, o sea, este parent provider, y ese parent provider si está conectado a nuestra network, entonces lo va a enviar a nuestra network. Para conectarlo, o bueno, sí, como pasar la energía, porque en realidad lo único que tenemos que hacer es pasar la energía, es que pues vamos a ponerle entonces un cable y lo vamos a separar. Entonces lo único que está recibiendo esto ya es energía. Esto muy seguramente se volvió a llenar de time fluid, efectivamente. Quitamos, lo volvemos a poner y listo. Entonces esto va a dejar de recibir materiales porque es una cosa totalmente aparte, es un inventario totalmente aparte. Entonces le vamos a decir que craftee hasta que el inventario o hasta que se reciba el primer resultado de crafteo que enviamos y vamos a probar. Entonces le vamos a decir que haga dos otra vez y vamos a ver cómo funciona esto. Ahí envió una y ya la está crafteando, la saca y perfecto. Ahí ya está enviando la siguiente y pues está haciendo su segunda parte. Perfecto. Con esto pues esto nos ayuda mucho que como a poder automatizar un solo assembler porque pues si no tendríamos que hacer varios y pues digamos que no hay ningún problema porque pues tenemos mucho espacio, pero pues no sé, siento que es como innecesario. Y bueno, entonces volvemos a esto, volvemos al flux y al flux gate, ¿cierto? Entonces ya tenemos flux site, ya tenemos processing units y ya tenemos platinum, entonces ya podemos hacer esta receta y decirle que haga flux gate. Entonces esto iría acá y entonces le vamos a pedir la primera gate. Vamos a pedirle 5 a ver cómo trabaja y pues para asegurarnos que todo trabaja bien. Y pues sí, perfecto. Está haciendo todo como debería hacerlo, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces, si no estoy mal, creería yo que esto ya lo podemos hacer. Me falta entonces Advanced Batteries, que esto se hace con Energite Ingots. Y los Energite Ingots se hacen con Fluxite y se hacen con níquel. Entonces, esto es muy fácil. Pero esto sí lo vamos a hacer en un Foundry, intentando usar la mayor cantidad de máquinas posibles de este mod, simplemente pues por aprender. Este Foundry muy seguramente pide 3 cores. Ahí dice multiblock, required machine cores 3. Entonces vamos a hacer 3, poner acá al lado y ahí está el Foundry. Esta es su interfaz. Vamos a darle energía y lo único que nos quedaría sería enviarle
otro pattern provider y muy seguramente todo esto vamos a tener que automatizarlo de la misma manera con subnetworks, porque al estas máquinas no tener una manera de como configurar ellas mismas para enviar el inventario o enviar el output por algún lado, todo lo vamos a tener que automatizar así con subnetworks para que funcionen correctamente. Otra cosa que es muy cool es que pues prácticamente esto al ser su propia network usa sus propios canales. Entonces son uno y dos canales, o sea, tiene dos canales y ya. Estos dos canales no se están usando en nuestra network principal. Dice que tenemos solamente cinco, que son uno, dos, tres, cuatro y cinco con el pattern provider. Y listo, ahora tenemos seis canales porque agregamos este Advanced Extended Pattern Provider y con otra subnetwork. Entonces ahora vamos a crear la receta para automatizar lo otro que nos falta, que son estos Energized Ingot, y es muy fácil de hacer. Y listo, entonces lo único que nos faltaría sería también crear recetas para esto, estos Advanced Batteries. Y lo otro sería este Dubious Container, que de hecho también ya tenemos absolutamente todo. Y ahora sí podríamos craftear Large Energy Storage. Y de esos necesitamos 18 porque pues generalmente lo que se hace es que se automatiza la estrella, ¿cierto? No solamente creamos una, sino que queremos que quede la creación de ellas automáticas y eso se hace con abejitas. Necesitamos dos cubos de All the Mood Stars, o sea, de esta manera. Necesitamos entonces son 9 estrellas para hacer un cubo, o sea, 18 estrellas en total. Una para alimentar a la abeja y otra para que la abeja y otra para volver una Patrick Bee en una Starry Bee. Entonces, por eso vamos a hacer 18 de cada cosa. Y pues ya todo esto debería ponerse a trabajar normalmente. Perfecto. Lo genera, lo envía y este señor también está haciendo todo su trabajo. Lo único que sí me queda es como ponerle Aaron. Si tengo ganas como y de hecho los puedo poner hasta hacia abajo como escondidos para que no se vea tanto desorden de alguna manera. De hecho ya podemos hacer hasta el Advanced Machine Core, el Elite. De hecho el Elite ya pronto lo vamos a poder hacer porque vamos a hacer esta receta porque la vamos a necesitar para otra cosa. El Ultra, de hecho el Ultra, creo que el Ultra es incluso más fácil que hacer que el anterior porque pues hacer Duratium se hace también en un Alloying pues de esta manera Platinum y Netherite, entonces es muy fácil. Y el último tier, sí ya es mucho más complicado porque pues pide Promethium, esto se puede hacer en un Atomic Forge, que pues de hecho esto lo vamos a tener que hacer, pero pide Overcharged Crystals. Entonces, de hecho hay una abeja que crea, ok, interesante. Promethium B, hay que hacer el huevo. Y el huevo se hace con Overcharged Crystals y Strange Matter B. Ok, no, muy complicado. Prefiero automatizarla de esa misma manera. Y pues esto se está demorando una cantidad de tiempo increíble porque pues tiene que craftear cosa por cosa. Entonces se va a demorar toda la vida. Vamos a dejar eso ahí trabajando mientras tanto. Y entonces ya salimos de una cosa. Ya tenemos el Large Energy Storage. Vamos a ver ahora este superconductor, que de hecho creería yo que también ya lo podemos hacer, ¿no? Efectivamente, ya tenemos todos los materiales. Esto es en un assembler. Vamos a poner su receta acá. Y esos también, entonces ya los podemos generar. Perfecto. Entonces, lo último que nos queda hacer es el Manhattan Module, que pide Heisenberg Compensators y pide Plutonium Pellets. Vamos a hacer primero los Plutonium Pellets. Nuevamente, pues todo esto ya lo tenemos. Mantingot es una receta de crafteo. Plastic Sheets ya las estamos generando y lo único que vamos a tener que hacer es Plutonium 2. Para hacer Plutonium 2 vamos a necesitar Uranite Crystals, que pues se hace, es exactamente la misma manera que estamos haciendo esto, es exactamente lo mismo, pues lo podríamos automatizar de esta manera, pero es que de esto vamos a necesitar bastante. Entonces, el problema es que automatizar esto tendría que ser con Endercrafting porque tendríamos que hacer los crystals y después inventar alguna manera para poner los cristales en el mundo, que digamos no me pesa al poner los cristales en el mundo porque pues hay varias maneras de automatizar eso es lo de menos, pero lo que no me gusta es el Ender Crafting, no me gustó para nada, se me hace extremadamente lento, se me hace horrible, entonces la verdad por eso prefiero hacer esto con abejitas. Y pues bueno, la abeja ya les había explicado anteriormente. Y pues para no tener que hacer un solo laser, Enderic Laser, para que haga esto, lo voy a hacer en un Energizing Orb. Entonces vamos a hacer esto. Esto es súper fácil de hacer. Donde Uranite, que serían 5, y Uranium de estos, que serían 10 por cuando automaticé para hacer el Vibranium.
Dejé ahí una cantidad de esos gears. De hecho, ese setup yo ya lo quité, pero pues eso fue lo que quedó. Entonces esto pide arriba Uraninite gears y por los lados uranium. Entonces uranium y Uraninite ingot. Creo que el Ender Crafter está acá arriba, si no estoy mal. Sí, efectivamente, hermoso. Y entonces, de hecho, esto lo voy a quitar de acá. Le voy a decir que deje de enviar todo esto. Y entonces es solamente poner la receta manualmente. De hecho, cogí una Uranite 2 veces. Y listo, 5 y 5. Y listo. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Ahora lo único que nos queda es pasarlo por POWA en nuestro hermoso y rapidísimo Energizing Orbs. Ahí si se dan cuenta ni siquiera desaparecen porque se van para el inventario, pero pues es extremadamente rápido. Y entonces ya deberíamos tener Plutonium Dust. Perfecto. Creo que es como muy repetitivo el reexplicar cómo crear abejas. Entonces pues es simplemente pues como mirar la receta. Escribí con Iron Bean y pues crear una Reactive Bee y ya, no es más. Eso yo ya lo tenía hecho desde antes, como siempre. Entonces vamos a crear nuestras abejitas. Ellas van a ir... Ah, bueno, y de hecho creo que se me olvidó crear un cristal más, porque si no estoy mal, estas señoras se alimentan de un cristal de esos, efectivamente. Y este está desocupado, entonces ustedes, señoritas, espérenme ahí. Vamos a ponerle el cristal acá. Y entonces estas abejitas van a criar esos Uranite Crystals. Ya pues de ahí en adelante lo único sería como o automatizarlos con un Ender Glacier para que el Ender Glacier lo vuelva plutonium, o lo podemos hacer simplemente con un Energizing Orb, que de hecho creería yo que sería más fácil. Lo siento, lo siento, les dije que iba a intentar usar en la mayor cantidad en lo posible, iba a intentar usar el mod como tal y pues todas sus recetas, pero pues es que este se me hace un proceso bastante fastidiosito de hacer, entonces vamos a manejar de esa manera y pues bueno, ya prácticamente tenemos acceso a eso. De hecho, esto ya se generaron un montón y tengo que ponerles un espacio en el inventario para que no se creen demasiados. Y listo, ya quedaron en nuestro inventario. Y bueno, con eso entonces ya tendríamos automatizada la parte del plutonium. Ah, bueno, tendríamos que en el assembler poner para que una receta para que haga el plutonium. Yo creo que lo podemos hacer con níquel, que pues es como la más fácil. Crea dos nomás, pero pues de hecho pongámosla para que genere de a tres. Creo que pues eso se hace con diamantes y pues diamantes tenemos por millones. Creo que nunca había tenido tantos diamantes o en una partida de Minecraft en mi vida. Tengo apenas 21 millones. Y con eso, lo único que nos faltaría sería el Heisenberg Compensator. Para eso necesitamos hacer un Atomic Forge. Todo esto, si nos damos cuenta, ya lo tenemos, ya lo podemos craftear, pedir. A falta el Duranium, de hecho, que lo vamos a hacer en un alloying. Y ya ahora sí tenemos absolutamente todo. Lo único es que hay que esperar a que se desocupe esta máquina para que pueda comenzar a hacer esos ingots que necesitamos. Y creo que le faltan solamente dos más, entonces ya va a acabar. Listo, tenemos los 18 Large Energy Storages. Esto después lo hago. Y ahora vamos a pedirle, bueno, de hecho esto lo vamos a pedir ahorita, lo vamos a hacer con la receta de abajo y entonces ya le puedo decir que haga solamente, creo que solamente va a necesitar un Atomic Forge, si no recuerdo mal. Va a demorar un poquito haciendo estas cosas porque pues tiene que primero hacer los processing units y luego crear las otras gates. Entonces va a demorar un poquito. Y listo. Tenemos lo que necesitamos y este señor es grandote, pero pues si se dan cuenta cabe apenas en nuestro espacio. Y entonces hay que ponerle 3, 4, 5, 6, 8 cores. Y así es como se ve esta cosa gigante. Él así, pues tal cual así como está, no trabaja. Él necesita, de hecho, de estos lasers y pues su velocidad depende más que todo la velocidad de los lasers. Entonces vamos a trabajar con eso. Podemos poner 3, 6, 9, 12 lasers en total, todo rodeando eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y listo, es simplemente poner de hecho le podemos poner, creo que 4 más. Y no sé por qué conté 9, creo que se me olvidó contar. A cada uno le vamos a poner su core en la cabeza y le vamos a dar clic en la parte de abajo. Y por último, con nuestra Target Designator, le vamos a decir que esto es lo que queremos que miren. Entonces, solamente dándole clic a todos, van a voltear a mirar al Atomic Forge. Y así es como se ve. Esa máquina se ve genial. Me gusta mucho cómo se ve. Y pues bueno, esto ya lo único que nos queda por hacer es automatizarlo de la misma manera.
enviándole las recetas que necesitamos enviarle, pattern provider, la subnetwork, el importer, y pues bueno, bla, bla, bla. Y listo, ya quedó conectado. De hecho, bueno, nos falta conectar el pattern provider. Eso, creo que lo puedo conectar directamente desde acá sin ningún problema. Y tiene 6, 7 canales. Perfecto. Ahora las recetas. Necesitan, bueno, vamos a hacer la parte de abajo. Entonces tenemos que hacer primero Super AI Chip, que se hace de esta manera. Tenemos que aprender a hacer esto, tenemos que aprender a hacer esto. Entonces primero vendría a ser esta receta, una, luego el Advanced Computing Engine y ya prácticamente eso es todo lo que necesitamos. Creo que me faltaría la última que es esto y de acá a esto. Y debería quedar, bueno, esto hay que ponerle que bloquee la señal o que bloquee el crafting hasta que se envíen los resultados. Y esto debería ser bastante rápido una vez le ponga energía a todo eso, ¿no? Y la receta, bueno, me falta el TNT y ahora sí, Manhattan Mojo. Vamos a pedirle uno a ver qué pasa. Tenemos todo y esto trabaja rapidísimo, pero pues va a tener que hacer varias cosas. Eso consume un montón de energía, según me doy cuenta. A veces se demora un poco acá porque pues está dependiendo de otras máquinas, entonces una vez hagamos que esas máquinas trabajen más rápido, digamos que va a ser todo este proceso muchísimo más rápido. Entonces ya debe estar por acabar, está esperando Processing Units y con este último, cuando quede, ya debería crear el Manhattan Mojo. Y esto me da hasta miedo, bueno, ya lo creo, pero no lo voy a poner en mi mano. No lo voy a poner en mi mano porque no confío en mí. No, señores, no. Si no saben qué es eso es una bomba gigante. Esa cosa con ponerla en el mundo ya hace mucho daño y no quiero dañar mi base. No lo voy a poner, no lo voy a coger ni en mi mano para nada. No, no, no. Con eso ya tenemos todo automatizado para que pues cree los componentes de la estrella. Fue bastante fácil, de hecho. Lo último que vamos a hacer en este video es revisar el tema de los hadrons y vamos a ver qué tan rápido trabajan las máquinas. Vamos a intentar crear hasta donde se pueda como el mejor core que exista. Entonces vamos a ver qué tenemos al respecto. Entonces vamos a comenzar entonces. De hecho el assembler pide 3. Vamos a crear 3 de estos y creo que solamente tendría que quitarle los cores que ya estaban y ponerle los nuevos y darle clic acá abajo y pues bueno, así eso como tal eso no hace que la máquina ya trabaje más rápido. Lo otro que vamos a tener que crear es Aron Extenders, estos señores. Y la diferencia es la cantidad de Arons que le podemos poner. Esta es la documentación de Oritech, pero no sé dónde ver cuántos ocupan cada uno. Se les puede poner hasta 8 si no estoy mal. Bueno, algo así es lo que es esta imagen. Igual no le voy a poner tantos. Vamos a comenzar con 4 y pues prácticamente uno de los Arons se va a perder de alguna manera porque ya les voy a explicar por qué. En mi caso, esto es solamente en mi caso. Entonces los Arons se ponen hacia el lado donde está como el enchufle, algo así. Y digo que se va a perder uno en mi setup porque el que queda en esta parte prácticamente queda muy escondido y no lo puedo usar a menos de que pues quite este cubo y pues quedaría como un poquito más útil o funcional. Y de hecho creo que esto lo puedo extender hacia cualquier lado, o sea, lo puedo extender hacia acá o lo puedo extender hacia allá sin ningún problema. Y lo que le vamos a poner a esto es speed Arons. Vamos a hacer unos 12 por ahora, es muy fácil de hecho. Y ellos se ponen pegados a cada una de las caras de esos Arons. Ya podría poner otro, otro y otro acá abajo y pues creo que eso ya es más que suficiente y se ve horrible, de hecho no me gusta para nada cómo se ve, pero pues bueno, ¿qué se le hace? Podríamos quitar uno, de hecho no creo que sea necesario tener tantos, pues obviamente trabajaría más rápido, pero así nomás creo que ya es bastante rápida esta máquina, 650% más rápido. Y de hecho creo que también hay arons de energía, energy
Aaron, serían estos capacitor Aarons, pero por ahora creo que no es necesario. Y bueno amigos, eso ha sido todo por un episodio más de All the Mods 10 to Sky. Espero hayan aprendido algo nuevo. Nos estamos dando cuenta, ya estamos comenzando a trabajar en la estrella. Eso es lo que queremos comenzar a hacer ahora, pues, para comenzar a avanzar y acabar el modpack lo más rápido posible. Que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un comentario o incluso un like. Les agradezco nuevamente por haber visto el video, tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.